Muy buenas tardes. Es un privilegio poder contar con la participación de todos ustedes en este conversatorio denominado El arte, vandalismo, arte o modo de expresión, realizado por los estudiantes de la asignatura de Sociología Urbana de la Universidad Estatal de Bolívar, a quienes me es grato presentar. El compañero Christopher Chela desde la ciudad de Guaranda, la compañera Kareli Saltos y Carolina Núñez desde el cantón de Caluma en la provincia de Bolívar, el compañero Brian Saavedra y quien les habla, Katy Gudiño, desde la ciudad de Quito. El objetivo de este evento es darles a conocer nuestro trabajo de investigación en el área urbana, específicamente en el norte de la ciudad de Quito, y conocer las percepciones que cada uno de ustedes tienen sobre lo que es considerado arte o vandalismo. Para ello, me encantaría que cada uno de los participantes nos pudiera colaborar con la percepción que tienen sobre el graffiti. Así que les damos una cálida bienvenida a todos y si tienen alguna pregunta, duda, comentario o sugerencia, lo pueden realizar al final de la presentación o escribirlo en el chat. Sin más preámbulos, para dar inicio a este evento, me gustaría partir con uno de los puntos clásicos en las nociones sociológicas, y este es las construcciones sociales. Las construcciones sociales son nada más y nada menos que ideas inventadas y normalizadas en la sociedad y tienden a ser interiorizadas y naturalizadas. Nosotros las reproducimos como si fuera la única forma de entender, comprender o de ver la sociedad. Estas construcciones van a depender mucho del contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, lo que nosotros consideramos arte o vandalismo dependerá mucho de la noción que ha sido implantada en nosotros. El arte y el vandalismo tienen símil con los cánones de belleza, los estereotipos de perfección y lo que consideramos bonito o feo. Pero, ¿por qué es una construcción social el arte? O mejor aún, ¿por qué cuando escuchamos la palabra arte, nuestra mente se traslada a museos, galerías o simplemente pensamos en un artista reconocido? Y esto se debe a que desde nuestros primeros acercamientos al arte, y me refiero específicamente a las clases de educación artística y de literatura que recibimos en la secundaria o las personas que lo están recibiendo, tienden a ser de nociones europeas, las mismas que por su contexto tienden a ser representadas desde este lugar. Pero para entender esto vamos a analizar un poco qué es la pintura. La pintura artística, sabemos todos que es considerada una de las bellas artes por su representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos. En este caso, los más importantes y los más utilizados son las témperas, los acrílicos, a base de óleo, y se lo realiza sobre texturas muy finas o en ocasiones sobre papel, muro o lienzo. En la siguiente lámina podemos observar dos pinturas de dos artistas muy reconocidos. La primera es de Da Vinci y la segunda es de Pablo Picasso. Creo que todos hemos visto la primera pintura en alguna iglesia, en algún comedor o simplemente en alguna exhibición. Esta pintura es de Leonardo da Vinci y el nombre de la obra es La Última Cena. Esta pintura es representativa del renacentismo y la técnica propia utilizada por este artista es óleo sobre lienzo. Para quienes somos creyentes, esta pintura recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles a partir del relato descrito en el Evangelio de Juan, en el que los apóstoles reaccionan enérgicos ante el anuncio de Jesús. Por otro lado, en la segunda imagen, que es la de Pablo Picasso, esta obra se llama La Lección y la técnica empleada es a base de óleo sobre lienzo y su estilo es cubista. Hay muchas formas en que nosotros podemos interpretar esta pintura, pero la más común es ver a una maestra enseñando a una niña. Ahora, saliéndonos un poco de Europa y centrándonos en nuestro territorio, en la siguiente lámina tenemos al pintor ecuatoriano Humberto Mora. Su obra se llama El agricultor y aquí nos expresa una imagen de un agricultor llevando sus cosechas. La imagen está realizada con óleo sobre lienzo y las figuras que nos presenta son cuadráticas y con curvas. Y por último, que para entrar más a nuestro tema de conversatorio y responde al tema central, es el graffiti.
Esta imagen responde a la representación animada de Buckethead, que es un músico, compositor y filántropo, lo podemos observar, estadounidense, y creo que podemos observar una sola diferencia, que en el graffiti está animado, lo hicieron de una forma de conejo. Pero el autor de esta obra se hace llamar Jim Bambi, grafitero loco, y la técnica es el uso del spray y su lienzo es la pared. Esta pintura se la encuentra en la unidad educativa Luis Tufiño, al norte de la capital de Quito. Ahora, ¿quién quisiera decirme cuál es el símil o la comparación que existen entre las pinturas de Da Vinci, Picasso y Moore y cuál es la diferencia entre la pintura que les mencioné anteriormente, la de Jean Bambi? Las pinturas de Picasso están realizadas sobre un lienzo y el graffiti está realizado sobre... Muchas gracias, muy bien. Los tres artistas antes mencionados realizan sus pinturas sobre lienzo y el lienzo es de propiedad privada, mientras que el graffiti es realizado en los espacios públicos. Muy bien, gracias. Ahora, perdón, ¿alguien habló? No. Bueno, ahora les presento la otra cara de la moneda. Aquí, en la siguiente imagen, vamos a poder observar algunas expresiones que me encantaría que cualquiera de ustedes me responda si consideran que estas figuras que están en estas paredes pueden ser consideradas vandálicas o pueden ser consideradas arte. Se podría decir que en ciertas personas son catalogadas como vandalismo, y ya que desde la perspectiva de estas personas que comparten la cultura del rap, del hip hop y esto de que es del graffiti, estas personas tratan de tachar lo que le denominan su tag y es como algo representativo para esas personas. Lo vandálico o no vandálico, y lo vuelvo a recalcar, va a ser una construcción social que va a depender del contexto en el que se desarrolla. Yo quisiera poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando una de estas figuras es retratada en las paredes de su casa? Creo que a cualquiera le va a molestar, porque se transforma en antiestético para algunas personas, porque simplemente no cumple con los cánones de belleza, precisamente en la categoría que nosotros caracterizamos entre lo bonito y lo feo. Por lo tanto, se ha categorizado a todo lo que llamamos graffiti y las percepciones que nosotros tenemos sobre este, estéticamente siendo bonito o feo. Si ante la percepción de una persona esto es bonito, entonces lo consideramos arte. Mientras que si esto tiende a ser feo para algunas personas, se lo va a considerar o se lo va a encasillar en lo denominado vandalismo. Pero ahí entra otra cuestión, el tema de la ilegalidad. Mientras algo sea ilegal, nosotros no lo llamamos arte, sino vandalismo. Ahora, ¿quién creen que define lo estéticamente bonito o agradable o estéticamente feo, malo e ilegal? Y otra pregunta, si este tipo de firmas o rayones, como lo queramos llamar, estuviera realizado sobre lienzo y exhibido en una galería, ¿seguiría siendo una expresión vandálica o sería arte? ¿Alguien quisiera responderme esa pregunta? Eh, bueno, pues si es que estaría plasmada en un lienzo, sería diferente a lo de una pared. Muchas gracias. Y me gustaría, para que mis compañeros continúen con el tema central de la presentación, me gustaría cerrar con esta frase de Pablo Picasso. Otros han visto lo que es y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser y me pregunto, ¿por qué no? Gracias. Hay otras formas de expresión artísticas que son realizadas en paredes, como lo es el muralismo. Muralismo, arte. El arte del mural se domina así por sus fantásticas obras plasmadas en muros, paredes o techos. Estos reflejan manifestaciones de acuerdo a su entorno social, a sus habilidades y a su creatividad que posee cada artista.
Este tipo de arte se remonta en la antigüedad, en esta época donde los hombres realizaban sus pinturas en cuevas, donde ellos habitaban. Esta época, esto dio inicio más o menos en la época del Romanticismo y el Renacimiento, que empezó a tomar popularidad ante la sociedad. Asimismo, haciendo énfasis en la ciudad de Quito, la variedad de expresiones culturales se apropian del espacio urbano, como en paredes, lámparas, sitios comerciales, aceras, instituciones educativas o en puentes peatonales. Estos lugares son marcados con siglas, nombres plasmados con spray, dibujos animados o pinturas plasmadas en grandes muros. Sin embargo, hay concepciones por parte de las personas que miran y lo admiran. Existe una gran confusión, ya que considera o ven al graffiti como un todo igual, y aunque ingresa en la categoría de originalidad y estética, se diferencian por el grado de autorización que estos murales llegan a tener. Eh, por consiguiente, tenemos otra variante, que es el graffiti. Antes de empezar a definir el graffiti, me gustaría conocer la percepción o alguna idea que tengan acerca de qué será el graffiti. ¿Alguna persona en el público que le gustaría participar? Buenas María. noches. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una preguntita a la primera participante. No recuerdo el nombre. No sé si me puede decir el nombre de la señorita, por favor. Katy Gudiño. Gracias, señorita. Quisiera hacerte dos preguntitas. La primera pregunta, por qué usted no hizo eh, por ejemplo, unos dibujos de Osvaldo Guayasamín? ¿Por qué Leonardo da Vinci, Picasso? ¿Por qué? Primero, como lo había explicado anteriormente, en las unidades educativas, en los colegios, nos presentan un tipo de pintura en lo que es educación artística o incluso literatura. Empezamos siempre con análisis o de pinturas desde Europa. Entonces quise partir desde artistas reconocidos. Hay muchos de nosotros que si le preguntas sobre Osvaldo Guayasamín, muchos no lo van a conocer, pero si a usted le dice Leonardo da Vinci, usted rapidito se imagina qué pintura es o qué artista es. Entonces quise empezar con Europa para luego regresar al territorio ecuatoriano, en este caso a Humberto Moore, que es un artista esmeraldeño. Listo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la causa del vandalismo? Si se refiere a lo considerado vandalismo. O sea, por qué causa el vandalismo de la juventud? El vandalismo se da como medio de protesta, que se lo explicará a continuación mi compañero. Si no me equivoco, es el tercer ponente. Listo. Muchas gracias por su atención. De nada. Gracias. Continuando con la exposición y haciendo énfasis en la pregunta, damos inicio al origen del graffiti. El término graffiti proviene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones satíricas en espacios públicos hechos durante el Imperio Romano, conocido como grafito, uno de los remotos más antiguos. Este término se popularizó enormemente a partir de sus incorporaciones a la cultura estadounidense, así como a los movimientos contraculturales del hip hop y distintas tribus urbanas, el cual fue utilizada como medio de protesta a los sistemas políticos, sociales y culturales de aquel tiempo, así tomando énfasis o referencia en la ciudad de Quito, que el graffiti también fue empleado como medio de protesta hacia las masas políticas de aquel momento, quienes adoptaron este tipo de actividad que se caracteriza de esta cultura. Según un historiador ecuatoriano, Juan Carlos Morales Mejía, surgió a inicios de los años 90, cuando en las paredes de las calles quiteñas se llenaron de protestas, de vida y de desobediencia política. Y en este mismo año se incorporó el aerosol spray como medio para plasmar diferentes oposiciones acerca de estas políticas y que son talladas en paredes de la ciudad.
Asimismo, dando a conocer que ese graffiti es un medio de expresión cultural y político. Es un medio de expresión cultural y político que estas representaciones se asocian a todo tipo de escritura, trazos o gráficos realizados en paredes, ya sean de arcilla o cualquier material resistente, en diferentes espacios. Según Hidalgo Jaramillo, el grafiti intentaba transmitir un mensaje que tiene un trasfondo político, mensaje que hace énfasis en las desigualdades sociales y la contraposición a posturas políticas, pero tras el paso generacional ha evolucionado la idea de pintar, tomando el grafiti y sus características como una técnica de creación de bocetos de posesión a un mensaje claro direccionado a un texto en específico. Pero ya no abarca solamente aspectos únicamente políticos, en cambio se plasma en aspectos particulares, los de los agentes creadores según el entorno social. Esto nos da a conocer que ya no solamente se hace como medio de protesta a las políticas, sino más pone a los actores énfasis a sus habilidades, a su creatividad, a sus emociones o representación de algún grupo social al cual ellos pertenezcan. La definición de graffiti da inicio a partir de una explicación paleográfica, ciencia que estudia la escritura antigua, que intenta descifrar la acción primitiva desde los primeros trazos del hombre hasta las representaciones socioculturales en la actualidad, definiendo así que el graffiti es una herramienta de comunicación masiva que los artistas urbanos toman como forma de expresión. Esto, por lo general, el graffiti se lo lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a veces como un modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los espacios más audaces, de cara a la posible interrupción del dibujo por parte de la policía. Suele decirse también que callan los medios, lo gritan las paredes, queriendo decir ante esto regímenes represivos que censuran a la prensa y a las voces ciudadanas. El grafiti se impone como una vía de protesta. Como parte de nuestra investigación tenemos un testimonio de Jerry Noll, que es un grafitero. Él nos menciona que el grafiti para él es la voz popular a través de las ilustraciones y cree que debe ser colocado legalmente en un espacio público. El graffiti para los que miran y los que admiran. En esta tarde les voy a dar a conocer dos testimonios que hemos recogido durante nuestro trabajo de investigación. De Jorge Zambrano, peatón de la avenida Pablo Esteban Yerobi Romo. Él manifiesta, son letras e imágenes que deben tener un significado oculto que es difícil descifrar. Mientras Leonardo Gómez, un grafitero, menciona, el grafiti es lo que ves en la calle y no te genera ningún interés, es lo que las paredes soportan porque no hay otro medio que plasme la realidad sin suposiciones. El grafiti es un medio de expresión que solo ven los que dejaron de creer en los medios de comunicación. El grafiti desde un punto de vista, desde una persona que solo observa, son simplemente imágenes, mientras para Leonardo, un grafitero, es una forma de expresión, de difundir un mensaje que hoy en día los medios de comunicación evitan hablar. El grafiti como medio de expresión cultural y protesta. Según Hidalgo Jaramillo menciona, el grafiti siempre ha sido una herramienta personal o colectiva de expresión cultural, social o política.
a cada una enfocada en diversos contextos. Además, dichas expresiones sirven para plasmar la ideología de los agentes que realizan este tipo de arte, como su indignación social hacia políticas o normas que generan descontentos sociales. Sin embargo, a este mecanismo de expresión de cultura y protesta se le limita, llevándole a la ilegalidad. El graffiti entre lo ilegal e ilegal, normativas municipales de Quito. El graffiti ilegal, según la Agencia Metropolitana de Control de la Ciudad de Quito, consideran que se lo realicen las propiedades privadas sin el consentimiento de los dueños por su falta de estética y mensaje. A este tipo de actividades se le denomina vandalismo, mientras el grafiti ilegal, considerado igualmente por la Agencia Metropolitana de Control de la Ciudad de Quito, es el aspecto legal, se lo realiza sobre las propiedades públicas o privadas, siempre y cuando cuenten con la aprobación del dueño del lugar donde se vaya a realizar, cumpla con características estéticas como estilo, originalidad y una estética. Frente al grafiti ilegal, la Agencia Metropolitana de Control se crearon leyes normativas las cuales sancionan a las personas que se encuentran realizando esta actividad. De acuerdo a las normativas de la ciudad de Quito, el ciudadano que se encuentre realizando grafitis en bienes públicos o privados será sancionado de acuerdo a la ordenanza metropolitana número 0332 con una multa correspondiente al 50% de un salario básico, lo equivalente a $197 americanos. Les voy a dar a conocer el testimonio de un diseñador gráfico, Christian Selling. Menciona: en lo personal, el graffiti es un arte, si cumple con las características estéticas. Es digno de admirar el surrealismo y realismo que algunos artistas plasman en las paredes. Sin embargo, considero que hoy en día ha sido muy mal entendido el término graffiti, debido a que existen expresiones vandálicas que no deberían estar dentro de lo que se denomina graffiti. Por tal razón, se cree que todo lo que se realiza con aerosol es vandalismo. Si una obra de arte, como la de Leonardo da Vinci, La Última Cena, fuera pintada en paredes elevadas a las 12 de la noche sin permiso, ¿esta pintura seguiría siendo arte o pasaría a ser vandalismo? No sé si alguien me puede responder. A ver, yo intentaría responder a esa pregunta. Algo que se me viene como idea es que creo que debemos diferenciar entre el arte y el arte ilegal, ¿verdad? Cuando el arte es permitido y no es permitido. En este sentido, el arte es arte sin importar la forma en cómo este se expresa. Actualmente, desde el paradigma de la deconstrucción y el posmodernismo, pienso que lo único que es necesario para que algo sea arte es la capacidad discursiva que puede llegar a tener una imagen. Ahora, yo sí considero que el arte no deja de ser arte, incluso cuando es ilegal, pero cuando se retrata algo de forma ilegal, bueno, a esa acción conjuntamente con esa imagen se lo reconoce como vandalismo, pero no deja de ser arte por un lado. Continuando con la exposición del producto de difusión, vamos a analizar ahora lo que es el graffiti en la cultura hip hop.
Antes de ingresar a esta temática, quisiera aclarar ciertos aspectos o ciertas bases primordiales para entender esto. El graffiti surge como un elemento de la cultura hip hop. Es decir, el graffiti tiene 4 elementos principales o primordiales, el cual es el MC o el maestro de ceremonias, el DJ, el grafitero y el breakdancer o el bailarín. En referencia a esto, tenemos o entendemos que en la cultura hip hop es la base de todo graffiti, sin importar la inclinación social, política que tenga el individuo o como la apropiación cultural, política o social que pretenda realizar mediante este tipo de arte. El graffiti en la cultura hip hop depende mucho del estilo y la estética que tiene cada grafitero, lo cual se va desarrollando en el contexto que ellos se forman, o donde se forma la cultura de la que ellos se apropian. Es ahí donde se separa el graffiti como arte de las marcas realizadas con spray sin ningún estilo, las cuales se denominan vandalismo. Entendiendo a esto también que el graffiti conlleva una inclinación o una apropiación de los espacios públicos como una representación o generar un mensaje representativo hacia con la sociedad o para la misma persona que realice este tipo de arte. Mientras que se conoce como vandalismo a las expresiones generadas sin ningún tipo de representación, sin ningún tipo de mensaje, más bien solo generar daños públicos, daños a los inmuebles tanto bien como públicos como privados. En relación a esto, el graffiti dentro de la cultura hip hop, para hacer graffiti debe cumplir con 3 aspectos importantes, los cuales son la estética, la originalidad y el estilo. Cabe recalcar que cada uno de estos conceptos es una construcción social, es decir, cada persona va a tener un concepto específico de cada término en relación al contexto social, cultural, político, económico en el cual éste se desarrolle. A continuación vamos a entender la percepción que tienen los agentes sociales sobre los tipos de graffiti que existen tanto como en la cultura hip hop como en el espacio en el cual se desarrolló la observación de grafitis en la ciudad de Quito, específicamente en la avenida Pedro Yeroví Romo. En esta instancia vamos a analizar cuáles son los tipos de graffiti que se pueden observar en esta avenida. Como primer tipo o primera tipificación del graffiti tenemos el graffiti with outline, el cual se traduce como firma con borde. Este se puede decir que es una técnica en la cual se realiza una línea fina de un color, el cual contraste con las letras gruesas para que éstas rodeen las letras. Es decir, un ejemplo muy claro lo tenemos en la pantalla, como son las letras OTSC, las cuales tienen estas características. Como segundo tipo de graffiti tenemos el bubble letters o letras pompa. Este tipo de graffiti es uno de los más utilizados por los grafiteros en la ciudad de Quito debido a su poca complejidad y debido a la rapidez con la que estos pueden realizarlo. El graffiti o los bubble letters se representa debido a que en este se pueden observar formas de redondeadas de letras como círculos y sus colores siempre dependen del pintor. En este contexto cabe recalcar que el estilo, la estética que tenga cada graffiti depende netamente del pintor. Como tercer tipo de graffiti tenemos el dirty o el estilo basura, el cual hace referencia a como el mismo tipo de graffiti lo dice, es una representación un poco sucia, un poco callejera de lo que puede ser la realidad o simples expresiones que los pintores quieran plasmar.
Para entender el estilo dirty tenemos que entender que este estilo es proveniente de Francia y se basa en la infracción de los elementos juiciosos. Es decir, en el dirty se elaboran formas erróneas, imperfecciones y con colores repulsivos entre sí. Repulsivos no en el sentido de que sean desagradables, sino de que no tienen una concordancia con los matices. Tanto así, esto genera el estilo dirty. Como cuarta tipificación del graffiti, tenemos el graffiti orgánico. Este graffiti es igualmente acompañado del Bubu Letters, uno de los más utilizados por grafiteros en la ciudad de Quito, debido a que este tipo de graffiti une diversos rasgos como imágenes, personificaciones, letras, texturas. Es en un tipo de graffiti en el cual el pintor puede expresar su máxima creatividad y de tal manera difundir su mensaje. Como quinto tipo del graffiti tenemos al wild style o el estilo salvaje. Este estilo, como el nombre mismo lo dice, es algo trascendental o algo un poco complicado de hacer, debido a que el graffiti este estilo de graffiti, el wild style, es caracterizado por su complejidad en el estilo, como ya les mencioné, incorporando características como letras, círculos, flechas, eh, las cuales terminan siendo una forma estéticamente complicada y compleja del graffiti, en donde los grafiteros buscan identificar el estilo que los caracteriza, netamente. Como tanto, generar un poco de representación o apropiación de los espacios públicos mediante la complejidad de sus obras de arte. Como siguiente tipo de graffiti tenemos el graffiti abstracto, el cual tiene un cierto grado de extremidad, ya que el graffiti pierde su identidad, dejando las letras de ser letras como tal, y el lleno de colores degradados pasan a ocupar la superficie entera del soporte. Y la idea de este graffiti es mantener el incógnito, el mensaje que este debería transmitir. El siguiente tipo de graffiti es el block letter, o traducido al español vendrían a ser letras en forma de bloque. Este tipo de graffiti consiste en letras comunes, gruesas y que tienen un relleno sencillo, claro y de gran volumen. El siguiente tipo de graffiti es el que se denomina characters, o traducido personajes. En este estilo consiste en mezclar personajes animados y cómics con las letras. El siguiente es el denominado iconos, el cual un icono es la representación visual y de fácil retención, y se lo hace para sustituir firmas y mantener la originalidad del graffiti. Y como último tipo de graffiti tenemos el model pastel, el cual es un estilo en 3D, el cual usa una técnica que se basa en crear un diseño tridimensional en sus letras, y también un efecto al estilo 3D, y se constituye al uso del color, forma de las letras, cambio de su ángulo, lo cual debe ser más artística en diferencia a las otras técnicas que se utilizan en el graffiti. Ahora, el graffiti y la apropiación del espacio. Para Tommy Paul, considera que los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas. El apego al lugar, la identidad del lugar, la identidad social urbana o el espacio simbólico urbano son algunos de los principales conceptos con que se abordan procesos que dan cuenta de la interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos. Ahora, el vínculo que existe entre los individuos y el espacio generan nuevas formas de apropiación en el sentido cultural en este caso. La apropiación del espacio tiene un significado importante,
ya que el simple hecho de querer ser parte de un lugar que genera una fuerte relación suficiente para comprender por qué ciertos individuos plasman sus nombres, símbolos o íconos dentro de estos espacios. Esto no quiere decir que sea malo, simplemente no se han normalizado estas acciones en la ciudad. Ahora, al público presente les hacemos la siguiente pregunta acerca de que el graffiti es arte, vandalismo o modo de expresión. Es un modo de expresión. Un modo de Depende expresión. Modo de del contexto. expresión. El grafitero. Hola. Bueno, Sí, chicos, sí se le escucha. Adelante. es un modo de expresión porque muchos grafiteros tratan de dar a conocer la forma que se siente, sus sentimientos, no por el hecho de formar vandalismo, sino por darse a conocer, darse a notar quiénes son, y base de eso expresan lo que sienten. Si bien empezó como arte en Europa, en los Estados Unidos, en donde se vuelve a retomar en América en sí mismo, en la zona urbana, lo utilizaron muchos jóvenes como medida de protesta o simplemente comunicarse ante la sociedad sus sentimientos, su estado anímico, político, social, económico, o también como muchos jóvenes que han utilizado el graffiti como una forma de expresión cultural. Muchos jóvenes de escasos recursos económicos que no tenían esa potencia económica que lo tuvo Salvador Dalí y muchos artistas reconocidos, aquí, Guayasamín también aquí en Ecuador, que todos lo conocemos con el mural que está en la Asamblea Nacional. Entonces, tendríamos que saber que el graffiti volvió de empezar como un arte en la antigua Roma a convertirse ahora nuevamente ya en un arte, y un arte cotizado, porque existen grafitis famosos que ya son considerados arte, pintura, y que de cierta forma la juventud en sí, los grupos sociales, exactamente los grupos pobres de los barrios urbanos de las grandes ciudades como Nueva York, hablemos en este sentido aquí como ejemplo en América, expresaron su malestar. Aquí en América Latina hemos podido observar en los grandes levantamientos de los años 60, 70, 80, 90, 2000 y hasta ahora en la actualidad, casi al 2020, en la ciudad de Quito, Guayaquil, en donde se han dado las grandes manifestaciones contra los gobiernos, contra alguna resolución del Estado, expresan a través de las paredes, los murales. Bien decía alguien, algún estudiante lo decía, lo que la prensa calla, pues ellos lo expresaban en los murales. Y la prensa, quiera o no, lo ha calcado y lo ha hecho público. Quiere decir que el mensaje que querían dar sí llegó a la gente, sí llegó a la prensa. Nosotros como medio de comunicación siempre estamos latentes y presentes de observar cuál es el pensamiento de la juventud de ahora. Hay que decir también con claridad, también últimamente ha sido utilizado por grupos vandálicos, criminales, en donde ya comienzan a usar el grafiti como una forma de delimitar su territorio. Podemos observar las firmas, cuando alguien decía las firmas no tenían representación, sí. Ellos marcan territorio como el animal, como un perro cuando orina en la esquina y marca su territorio. Las pandillas también son grupos criminales o grupos simplemente sociales, marcan su territorio sabiendo que esa área propia de ellos es donde está prohibido el ingreso. Y el graffiti, aparte, ya digo, ahora hay que considerarlo ya como un arte, no un arte como una pintura, un óleo, pero sí es considerado un arte y ahora ya son cotizados. Esa sería mi expresión dentro de lo que es el término graffiti, las expresiones y las formas, las características de cómo se está utilizando ahora en el día del 2021 un graffiti y
la forma como trabajan o actúan quienes realizan los grafitis. Gracias. Muchas gracias. Si alguien más quiere dar su punto de vista sobre el graffiti, o si no, vamos a proseguir con lo que está previsto para hoy, que hemos realizado un video con las representaciones de algunos grafitis, desde los más estéticos vistos desde la cultura hip hop, que les presentó mi compañero, hasta los antiestéticos vistos desde las normativas municipales de Quito, ubicados en la avenida Pablo Esteban Yerovi Romo y el Quito Tennis y Golf Club en el norte de Quito. Para las personas que tienen mala conexión, el link se les pasará al video al chat del grupo. He visto una cosa grande en el cielo. Me dicen que es la luna, pero ¿qué puedo hacer con una palabra y con una mitología? Jorge Luis Borges. Son los nuevos guerreros, pantalón blue jean en lugar de coraza. Son espectros que huyen de las luces de neón. Muy cerca, los patinantes burlan las vitrinas de Oropel y los guardias que ya no distinguen a la luna. Sus armas son tubos de aerosol cargados de ternura hasta los dientes. Sale un chorro de luz y pinta en los labios de la noche. La espada está guardada para un combate con la luna. Saben que si disparan una flecha, lo único que sucederá es herirlos antes de soltar la cuerda. Por eso lanzan una letra que se adhiere a su piel. Creen en la Pachamama y la maga de Cortázar. Viajan en una shigra tabaleña. Oyeron a Pink Floyd y también a Silvio. Saben que Whitman creyó en un bosque de hombres. Leen a Dávila Andrade y aman a Vallejo. Las fronteras son una ficción creadas para los hombres incautos. Tienen la certeza de que es posible llevar como brújula a una flor. Eclécticos, puede ser, pero también nostálgicos. Su único delito está en confiar en el futuro y en la memoria de este país dormido como muchos, donde, como dicen, el que ronca es presidente. Ecuador entre la terapia intensiva y la gula, y después de recordado país, ¿cómo te llamabas? Cerca del lugar una niña calienta sus últimas flores nocturnas. La sociedad construye abismos. Hay niños en las calles vendiéndolos. Hay una huella en un pantalón que se vuelve gris. Tras la primera bocanada de frío, una flor comienza a crecer en el asfalto. El azar llega antes del alba. La ciudad se mece entre los vapores y los sueños inconclusos. Quito, patrimonio de la soledad. La urbe está llena de cúpulas y de edificios de ficción. El verdadero país sigue inventándose en otros sitios. Es como una novicia que mira los faroles por un torno de brumas. Por eso Laudes nunca llegará para los hacedores de signos. En la mañana un tipo con corbata sentirá un golpe en la cabeza. Regresará a mirar, pero las palabras habrán desaparecido del muro. ¿Para qué tanta shit en afeites gastados? Todo está por los suelos, hasta la moral que hay que pisarla. La desesperanza es una salida, pero solo una. La otra está en creer que es posible descifrar el mensaje que el país manda en una botella. Cada vez que la botella se mueve, apunta a un desprevenido que ha mordido el anzuelo. ¿Qué es más importante? ¿Una corbata o una mariposa de papel? La piel corrugada del muro sabe que no podrá dejar una huella, aunque lo pinten otra vez. Esa señal será parte de la posibilidad de abrir el telón. La función comienza, pero nunca se sabe si terminará. Los fantasmas nunca pueden ser atrapados. Cuando los atraviesas, solo hallas letras como pistas.
Al formar el rompecabezas habrás perdido tu cabeza, pero al final la encontrarás columpiándose entre una golondrina y un aeroplano, como lo sugiere el poeta de Altazor. Quien lee un grafiti en realidad lo está inventando, diría el viejo ciego. Un personaje aúlla a la hora de los lobos. Cabad, cabad, cabad. Debajo de las campanas está el mar. Juan Carlos Morales Mejía. Grafiti, la pared contra la espada. En este momento estamos prestos para cualquier comentario, cualquier pregunta, y las personas que quisieran dar su opinión al respecto sobre el tema pueden hacerlo en este momento para poder ya cerrar la sesión. ¿Existe alguna pregunta o algún comentario por parte de la audiencia? Pues no, ninguna de mi parte. Bueno, entonces, ¿quiénes Yo tengo una conformamos? ¿Puedo decirla? Sí, sí me escuchan. Sí, compañero, se lo escucha adelante. Bueno, por un lado, felicitarles porque tienen un gran dominio acerca del tema. Lo que me causa curiosidad es que, bueno, muchos han visto el graffiti como algo negativo. La forma en cómo se expresa no ha sido tan estético para algunos. Sin embargo, hay una generación de jóvenes que se levantan con el pensamiento de expresarse de esa forma. Entonces, ¿qué remedio ustedes sugerirían para que muchos jóvenes no vayan presos por expresarse, tal vez políticamente, o tal vez poner en manifiesto alguna cuestión social que atañe a la sociedad en general? Lo recomendable sería reformar las ordenanzas que existen en la ciudad de Quito y Guayaquil, en donde en Guayaquil en los años 90 y 2000 el municipio o el distrito metropolitano de Guayaquil pues comenzó una lucha contra los grafiteros que estaban en cierta forma dañando la cosa pública. Para que no exista esa persecución, encarcelamiento y juzgamientos a estos artes del grafiti callejero o urbano, que se podría decir, se debería dialogar para que las ordenanzas permitan regenerar espacios públicos que están en total abandono. Podremos decir, Guayaquil tiene muchos, Quito tiene mayormente, que podremos observar, que están abandonados, sucios, manchados. Entonces, en las cuales sí se pueda permitir, o antiguos, que de cierta forma están abandonados por los municipios, se puede permitir pues, realizar el grafiti, el arte urbano y regenerar esos espacios que de verdad dan mucha pena y observarlos en el abandono como se encuentran. Eso sería importante. Sería crear espacios donde los jóvenes puedan expresarse libremente. Compañero. Sí, lo que pasa es que las ordenanzas son muy claras, las ordenanzas municipales son muy claras y expresan de que no se puede dañar el bien público, pero hay mucho bien público que está totalmente abandonado, sucio,
Entonces, el arte urbano, los grafiteros pueden utilizarlo como una forma de regenerar esas zonas abandonadas, pero a través de una aprobación o una reforma o incluir dentro de la ordenanza esos espacios especiales donde ellos puedan expresar su arte. De esa manera no sean juzgados y sancionados más que todo. Muy buena respuesta, muy amable. Gracias. Claro, sí, tiene mucha razón. En relación a eso también se pueden generar proyectos para renovar o reutilizar estos espacios públicos con la finalidad de que estos grupos de jóvenes que se dedican a este tipo de arte tengan la posibilidad de plasmar su cultura y tratar de dar un nuevo ambiente o un ambiente renovado a la infraestructura citadina. Hay algo tan importante que analizar dentro de la historia del graffiti que ustedes pueden ver en países del primer mundo como Europa y los Estados Unidos. También ahora el graffiti se ha convertido en una atracción turística y también un arte que tiene un valor millonario, que son valorados por sus creadores, pasan a ser ya parte del arte urbano, callejero. Entonces, se debería utilizar esos espacios, como te dije, abandonados para crear arte y que, ¿por qué no?, hacer unos recorridos turísticos como el Muro de Berlín en Alemania, que tenía 1,5 kilómetros de construcción y mayormente estaba llena de graffiti que expresaban pues, la Guerra Fría y el final de la Guerra Fría en Alemania. Sí, el objetivo que tenemos nosotros al igual al realizar este pequeño producto de difusión es tratar de dar el mensaje a la sociedad y a los jóvenes de que traten de luchar por los sueños que tienen. Si es un sueño de ser un artista urbano, tratar de generar, tratar de buscar los espacios, tratar de generar los proyectos necesarios para que este tipo de arte no se satanice, no se lo vea como algo netamente vandálico, más bien como lo supo decir el señor Patricio, que se vea como un arte que puede ser incluso remunerado económicamente, el cual puede embellecer la ciudad, como a la vez podría generar espacios de conciencia como de cultura. ¿Para qué? Para que todas estas nuevas generaciones se puedan seguir desarrollando y creciendo en este arte desde una perspectiva un poco más regulatoria, se podría decir. Normalmente los grafiteros siempre han vivido en el anonimato, por eso siempre han utilizado seudónimos para plasmar sus obras, sus artes urbanos. Pero conocí también que en un tiempo se juntaron y se comenzaron a organizarse de una forma asociativa para poder exactamente hacer lo que siempre han pedido, o sea, solicitar espacios públicos para poder expresar su arte. Considero yo que el proyecto de ustedes debería ir encaminado a eso, ya que dentro del trabajo que ustedes hacen como estudiantes universitarios, el vínculo con la sociedad, con la juventud, quienes son los que llevan el trabajo de graffiti, tratar de asociarlos, unirlos y darle a conocer lo que manda la ley. Las ordenanzas están establecidas claramente, las ordenanzas municipales de la ocupación y del uso del espacio público. Es entonces ahí donde debería comenzar la autoeducación, la reorganización y también el direccionamiento legal que se debería dar a esos grupos que practican el arte del graffiti. Sí, es muy valiosa todos los aportes, todos los comentarios brindados durante este foro. Para poder concluir o para poder cerrar este foro, tengo una pregunta.
tras todos los contextos, tras todos los conceptos y todos los contextos analizados durante este foro, quisiera que ustedes me sepan decir si el graffiti desde su perspectiva modifica positiva o negativamente el paisaje citadino. Está la pregunta abierta para que cualquier escuchante pueda... punto de vista de cada persona. Para cierta sociedad en los años 60, 70, cuando el graffiti se comenzó a empoderar de las calles, a expropiar o apropiarse, sería el término correcto, de las calles de Nueva York, lo consideraba como vandalismo porque tomabas mi propiedad para tú hacer tu obra, tu arte, tu graffiti. Pero en cierta forma, todo lo que es espacio público es de bien público y se lo puede utilizar de buena manera. Así dice la ley en las ordenanzas. Entonces, considero que para mi concepto ahora, que he podido observar tanto en la ciudad de Quito y aquí en Europa también, y ver que ya ahora ya el graffiti en verdad ya es un arte que se debe utilizar como tal. Ya no es el vandalismo, un término utilizado por ciertos frentes de la sociedad, como les dije, malintencionados, o cierta forma, cierta prensa que no era muy correcta en su expresión, o tal vez como una forma de despreciar o desconocer una expresión, una manifestación de grupos de jóvenes, políticos, sociales, económicos, religiosos. Entonces, era una forma, pero yo no lo considero así. Tal vez sí en los grupos de pandillas pequeñas, que tal vez sí causan daño a la propiedad privada, se podría decir vandalismo, pero lo público, pues, bien utilizado, considero yo que debería ser considerado un arte y debería ser apoyado y protegido por las autoridades municipales. Disculpe, señor Saavedra, ¿cuál es la diferencia entre graffiti y vandalismo? Disculpe, por favor, ¿me puede responder? Claro, muchas gracias por su participación. En relevancia a esto, como mencionamos anteriormente, se entiende por graffiti cuando los trazos o las representaciones gráficas poseen un significado, tanto como para la persona que lo realiza, como para los transeúntes de la vía. Más vandalismo se refiere a la intencionalidad de dañar un bien público o privado, sin tener la intención de realizar una representación en el lugar o una apropiación del espacio. Más solo es destrucción. No sé si la pregunta está contestada. Muy amable, sí, gracias. Sí, antes de cerrar, quizás algún otro participante que nos quiera dar su apreciación sobre si el grafiti modifica positiva o negativa el entorno de la ciudad. Yo quisiera hacer una contrapregunta que en general a ustedes jóvenes, ustedes que promedian unos 20, 30 años de edad, a ustedes el grafiti es un poco nuevo. Estamos hablando de la generación. Y el grafiti ya estuvo aquí. Ustedes como jóvenes, estudiantes, profesionales, ¿cómo observan ustedes el grafiti? ¿Qué calidad o qué calificación le dan como positiva o negativa dentro de la sociedad y el bien público? Compañero Brian, a mí me gustaría tratar un poco acerca de su planteamiento. Hablabas acerca de qué pensamos acerca de los grafitis, si esto es algo estético o no estético. Desde mi humilde apreciación, por un lado yo le veo estético en algunos puntos. Creo que cuando se los hace en lugares indebidos, incluso daña un poco la fachada, eso sí.
pero cuando se lo hacen en lugares adecuados me parecen bastante estéticos y no solo valoraría por lo estético, sino también por el significado que se impregna en cada una de las imágenes. Valoro mucho los grafitis porque en cierta medida, como ya se ha planteado en toda su disertación, compañeros, el graffiti ha puesto en evidencia aquello que por los medios tradicionales no han querido poner. Entonces, como que la sociedad, por medio de los grafitis, llega a notar una problemática que no está siendo tal vez en muchas ocasiones tratada o no está siendo escuchada. Entonces, siempre los grafitis han tenido esa cuestión de poner una voz que hable por medio de una imagen. En ese sentido, yo pienso que es bastante estético y al mismo tiempo bastante positivo, desde mi humilde opinión. Muchas gracias y por cuestiones de tiempo, quienes conformamos el grupo organizador del conversatorio denominado el graffiti, arte, vandalismo o modo de expresión, que ustedes mismos ya se han contestado desde su percepción, ¿qué les parece? Agradecemos su colaboración y predisposición para ser parte de este conversatorio. Pues establecer un espacio de participación para la reflexión social permitió conocer cada una de sus percepciones y esto nos ayuda en nuestro proyecto de investigación en el área urbana. Así damos como finalizado este conversatorio. Muchas gracias a todos, buena noche y excelente semana.